Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí. Desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, estamos saludándolo desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 26, no, 27 de agosto. ¿Sabía que hoy es el último domingo de agosto? Qué cosa más tremenda. Dentro de 8 días ya estaremos en el mes de la patria, mes de septiembre aquí en Costa Rica. Pero bueno, hoy es último domingo de agosto, así es que vamos a arrancar con el servicio dominical, saludando a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube y a la iglesia local, que hoy está aquí acompañándonos, ¿no? Así es que, hermanos, para que nos rinda el tiempo, vamos a ir todos directo a la palabra. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a ir al verso 21. Y mientras la iglesia lo busca, ahí en el video también, la misma recomendación de siempre, ¿no? O sea, si usted ve todos nuestros videos, siempre irán con la misma recomendación. Busque una Biblia, tenga una Biblia cerca, subrayela, resáltela, anote, que sea visible el interés que usted pueda tener por las cosas del Señor. Ahora, si a usted no le interesa nada las cosas de Dios, pues yo entiendo, ¿no? Pero no lo justifico, pero sí lo entiendo. ¿Estamos, hermanos? Mateo 7, 21. ¿Qué dice el título? A ver si estamos todos ahí. Nunca os conocí, ¿no? Bien, dice la palabra del Señor, no todo, ese es un versículo, un pasaje que ya lo hemos leído varias veces, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es lo más importante. Hoy estamos aquí reunidos en torno a ella, Señor. Obviamente como hermanos, como miembros de la iglesia, nos gusta vernos, saludarnos, compartir en armonía, como tú dices. Que los chicos estén en la escuelita, todo eso nos gusta, pero entendemos, Señor, y así lo hacemos saber, de que lo más importante por lo cual estamos hoy aquí es por tu palabra, Señor. Así es que te damos gracias por ella, nos disponemos con todo nuestro ser a recibirla, Señor, no solamente a ser oidores, sino que por medio del entendimiento de ella podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar asiento, hermanos. Bien, vamos a arrancar, ¿no? O sea, ya sabe, ya estamos en el tiempo de la palabra, así es que el mismo respeto que le tenemos a Dios debe ser el mismo respeto a su palabra, porque Dios y su palabra uno son, ¿no? Bien, acabamos de leer una porción del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que de hecho es casi que de las partes finales de lo que conocemos, Mateo 5, 6 y 7, ¿cómo? Mateo 5, 6 y 7, ¿cómo lo conocemos? El Sermón del Monte, ¿de acuerdan? Que ese, de hecho, el sermón más largo que el Señor dio, y bueno, obviamente la palabra es completa, pero diríamos que es una de las enseñanzas más completas que hay en la palabra, porque por medio de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Señor dejó plasmado todo lo que era su sentir en cuanto a ¿qué? En cuanto a cómo debe ser la naturaleza del cristiano y su comportamiento en este sistema que es cada vez más anticristiano, ¿cierto que sí? Entonces, por medio del Sermón del Monte, que también lo conocemos como las bienaventuranzas, bueno, las bienaventuranzas es parte del Sermón del Monte, pero cuando uno habla del Sermón del Monte siempre uno asocia con las bienaventuranzas, ¿cierto que sí? El Señor ahí obviamente nos dejó todo un legado ahí de principios. Acuérdense que la Biblia está llena de ¿qué? De principios, ¿no? ¿Qué son principios? Son normas, son estatutos, mandamientos, todo eso son principios. Por eso la recomendación siempre, de hecho por lo menos de esta iglesia, y espero que de muchas, es que la gente viva por principios, más no por sentimientos, ¿no? Porque los sentimientos son engañosos, las emociones. Hoy en día estoy contento, entonces estoy feliz y hago muchas cosas. Al otro día estoy triste, entonces ya no hago nada porque estoy triste. Entonces las emociones son cambiantes y los sentimientos en respuesta a las emociones también van a ser cambiantes. Entonces por eso es mejor no moverse por sentimientos sino por principios. Que uno sea el que es, independiente de cómo se sienta, ¿no? Cristianismo no es de emociones, cristianismo es de
principios. ¿Estamos claros en eso, no? La iglesia obviamente se mueve, o tratamos en la medida de lo posible de movernos y que la gente se mueva por principio. Entonces, en el Sermón del Monte hay un legado completo de promesas que nos esperan, pero también de qué condiciones o qué características debería tener un verdadero y genuino cristiano, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, ¿no? Que ya lo hemos visto, pero a modo de resumen, ¿no? En el Sermón del Monte usted va a encontrar cómo es el cristiano, ¿cierto? Que obviamente empieza en las bienaventuranzas y dice que el cristiano debe ser pobre en espíritu, ya sabemos, y si usted no sabe qué es un pobre en espíritu, por ahí tenemos algunas prédicas que hablan de las bienaventuranzas. Entonces, tiene que ser pobre en espíritu, son personas que lloran, pero no lloran por cualquier cosa, ¿no? ¿Lloran por qué? ¿El verdadero cristiano por qué debe llorar? Por lo que Dios llora, ¿cierto? Lloran por lo que Dios llora y además siente esa aflicción por cosas que saben que afectan la santidad de Dios, que son las cosas por las cuales Dios llora, ¿no? Entonces son personas que lloran, son personas mansas, que tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, son de limpio corazón, pacificadores, padecen persecución, vituperados y perseguidos, y al final termina diciendo que nosotros somos la sal de la tierra y además somos la luz del mundo. ¿Cierto así? Entonces, ¿cómo es el cristiano? Todo eso está en el Sermón del Monte, capítulo 5, ¿no? También nos dice cómo debe vivir el cristiano, porque el Señor hace ahí una exposición clara de Jesús y la ley. O sea, ¿cómo estamos nosotros frente a la ley? Acuérdese de eso, ¿no? Porque acuérdate que en Romanos 10, 14 dice que el fin de la ley, ¿qué es? Cristo, ¿no? Pero ojo, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, no quiere decir que con Cristo la ley, ¿qué? Terminó, ¿no? Porque dice, es que con Cristo el fin de la ley, finito, acabó, no, el fin. Acuérdate que la palabra fin tiene varios significados, ¿no? La palabra fin también significa ¿qué? ¿Cuál es el objetivo, no? Por ejemplo, yo le digo a ustedes, ¿con qué fin vinieron hoy aquí? No es que ahí termina todo, no dice, ¿cuál es el objetivo por el cual vinieron? Entonces, el fin de la ley, el objetivo, el porqué de la ley, ¿qué es? Cristo, ¿no? Básicamente Él. Por eso Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo más bien vine a ¿qué? A que la cumplan y a cumplirla, ¿no? Entonces, habla de Él y la ley, habla de Jesús y la ira, la reconciliación, habla del adulterio, habla del divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos. Todo eso está en el Sermón del Monte, que nos dice cómo debería, ¿qué? Vivir el cristiano. Ahora, ¿cómo debería adorar el cristiano? También habla ahí de Jesús y la limosna, lo que él piensa de las limonas y todo eso, las ofrendas. Jesús y la oración, el ayuno, todas son cosas que obviamente hacen visible, ¿qué? Una vida de adoración, ¿cierto que sí? ¿Qué más? ¿Cómo camina el cristiano cuando habla de los tesoros en el cielo? Que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo. Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, todo eso habla el Sermón del Monte. Y termina, ¿cómo debe actuar el cristiano cuando habla de cómo debemos movernos nosotros en cuanto al juzgar a los demás? ¿Qué nos recomienda él en cuanto al juzgar a los demás? ¿Que podemos juzgar? Sí, pero con un juicio justo, no por apariencia, ¿cierto? Todo eso está en el Sermón del Monte. La oración y la regla de oro, todo eso está ahí. La puerta estrecha, después habla de que por su fruto los conoceréis, después está lo que leímos ahorita que dice que nunca os conocí, los 2 cimientos. Todo eso, imagínense, todo eso encierra el Sermón del Monte. Una enseñanza súper, ¿qué? Completa, ¿no? Y un manual de cómo debería ser y cómo debería comportarse él, el cristiano, ¿no? Ahorita nosotros vamos a enfocarnos en esta última parte, de hecho, del Sermón del Monte, que habla de que nunca os conocí. Y vamos a hacer énfasis en esa parte, ¿no? De la importancia de ser conocidos por el Señor. Muchas veces nosotros decimos, nosotros conocemos a Dios y conocemos de Él muchas cosas, pero ¿hasta qué punto Dios nos conoce? Eso es algo que hay que estarlo evaluando, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pues claro que nos conoce porque Dios conoce todo, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él nos conoce, sí. Pero acuerde que cuando la Biblia habla de conocer, va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como conocer. De hecho, cuando a María le decían, pero ¿cómo es que tú estás embarazada? Ella decía, si no has conocido varón, ¿entiende? Ahora, ¿usted cree que María no conocía a ningún varón? Así, de conocer, claro que sí, pero de conocer es otra cosa, ¿no? Entonces, ahorita más adelante lo vamos a retomar, ¿no? Pero antes de esa advertencia, si ustedes ven cuando leímos ahí, antes de la advertencia nunca os conocí, si uno se va un poquito más atrás está, por sus frutos los conoceréis. Porque él tiene toda una línea, ¿no? El Señor no es que así que tiraba una cosa, no, Él venía hablando de sus frutos porque Él venía haciendo advertencias sobre lo falso, la gente falsa y todo ese asunto. Decía, por sus frutos los van a conocer. ¿Por qué? Es importante que se hagan conocer, ¿por qué? Porque van a haber muchos que van a venir aquí diciendo,
Señor, Señor, bueno, todo lo que ya leímos ahorita, ¿cierto? Entonces, antes de esa advertencia, importante que nosotros seamos conocidos, ¿por qué? Por los frutos. Ahora, el ser humano, hermanos, en general, esta prédica yo le puse, estaba buscando algún título ahí medio, le puse, usted no sabe quién soy yo, ¿de acuerdo? Yo no sé si aquí en Costa Rica está muy arraigada esa cultura del usted no sabe quién soy yo. ¿Lo han escuchado ustedes? Por lo menos en Colombia, un saludo a la gente que en Colombia que nos ve. En Colombia eso se volvió una cultura ciudadana, ¿no? Que cuando a alguien lo agarraban ahí, y si era alguien, hijo de un político, o alguien de un medio puesto alto, o algún artista de medio pelo, lo que sea, entonces algún policía, algo así, le decía, oiga, ¿y es que usted no sabe quién soy yo? Entonces se volvió hasta un chiste popular, ¿no? Usted no sabe quién soy yo, ¿no? Entonces, la gente, el ser humano en general, todo, yo creo, en lo natural a veces sentimos esa necesidad en lo natural de ser reconocidos, ¿no? De que cuando uno hace, se le dé cierto reconocimiento o algo así. Eso es algo general, ¿no? Porque está muy ligado ¿a qué? A la autoestima de la gente. A veces hay gente que si no le reconocen algo se le cae la autoestima y se quiere morir y todo ese asunto, ¿no? Entonces, a veces cuando uno lee esa parte que el Señor le decía a los discípulos, oiga, ¿y quién dice la gente que soy? ¿Cierto que sí? Uno diría, pero ¿por qué le interesará al Señor saber qué dice la gente que Él es? Si Él no se mueve en eso. Es que al Señor no le interesaba si la gente opinaba bien o mal de Él, sino quién dice la gente que soy, para después llevarlo a decirles, ¿y ustedes quién dice quién soy? Porque eso sí me interesa. Para ustedes quién soy, ¿no? Porque acuérdense que el Señor ya estaba en la parte final de su ministerio y ya había mandado a sus discípulos en unos primeros viajes así a ver cómo les iba. Y entonces, y ellos venían contando una cantidad de cosas y viera que echamos, reprendimos acá y decía, no, pero ahora, ¿quién dice la gente que soy, no? Y ustedes. ¿Me entienden? No es porque el Señor sea una persona que le falte ser reconocida o que Él se muera si no lo reconocen, ni mucho menos. Uno en lo natural sí cae en eso, pero no, al Señor lo que le interesaba saber era primero que ellos vieran para Él qué era la opinión que tenía la gente en general, pero para llegar a la opinión de ellos, ¿no? Y al final todos conocemos la historia. Pedro recibió una revelación y todo ese asunto, ¿no? Entonces, el reconocimiento, si usted lee, por ejemplo, en internet de psicología y todo eso, el reconocimiento de los demás hacia uno, por lo menos lo que dice la psicología, es parte muy importante de la autoestima de uno, es parte del desarrollo de la persona. Entonces, de una u otra forma, la mayoría de la gente necesitamos de una u otra manera ser valorados por los demás, porque eso afecta en la parte emocional, ¿no? En uno más que otro, digámoslo así, ¿no? Más tarde, cuando uno ya tiene sus relaciones de pareja y todo eso, a uno le gusta ser valorado, reconocido por su pareja, ¿no? Por sus hijos, por sus amigos, ¿no? Es parte natural, digámoslo aún así, ¿no? A algunas personas, insisto, les afecta más que a otras, pero en general es parte de la vida, digámoslo así, ¿no? No obstante, es bien importante eso, que así como a uno en lo natural le gusta que lo reconozcan, pues uno también debería saber que uno debería, ¿qué? Reconocer a los demás, que ahí es donde está el problema. El reconocer a los demás no hace parte de nuestra naturaleza. El ser humano no reconoce nada, pero sí le gusta que lo reconozcan. ¿Sí o no? Eso es una realidad, ¿no? O sea, y entonces tenemos que saber que es clave que nosotros también reconozcamos ¿a quién? A los demás. Por eso, el Señor, que se las sabe todas, nos recomienda en Colosenses 3:23, Él nos dice esto: todo lo que hagáis, ¿qué pasa? ¿Hacerlo de qué? De corazón, pero hacerlo como ¿para quién? Para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, por eso la recomendación del Señor es esa, decía, vea, yo obviamente, ¿quién nos conoce a nosotros más que aquel que nos ha creado? Amén, ¿no? Yo sé que en lo natural a ustedes les gusta que le reconozcan, está bien, pero también sé que a la gente no le gusta reconocer a los demás. Entonces, para que no se hagan bolas, cuando ustedes hagan algo, háganlo como para el Señor, que ustedes saben que de ahí siempre van a recibir, ¿qué? Recompensa, para que no entren en ese bache. ¿Entiende? Porque todos hemos pasado, yo creo que todos, y usted en el video también, alguna vez hemos pasado que hemos hecho algo por alguien y esa persona ni ha agradecido. Y en lo natural uno, ¿qué? Se entristece, o sea, se aflige. Uno dice, qué tirada, ¿no? Pero entonces el Señor lo que hace es, cuando hagas algo como para el Señor. Sí, mire que hasta el mismo Señor Jesucristo cuando sanó los 10 leprosos, ¿se acuerda? Los sanó y se fueron y volvió uno. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Le importó o no le importó? Sí, le importó. Dijo,
¿Dónde están los otros 9? ¿Y por qué el que se devolvió era samaritano o era extranjero? ¿Entiende? Entonces, no es indiferente el Señor a que uno realmente le reconozca a Él su gloria, lo que sea, y más también que nos reconozcamos entre nosotros, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, las personas en general son reconocidas por lo que hacen, ¿cierto que sí? Por ejemplo, un cantante es reconocido ¿por qué? Porque canta, ¿cierto que sí? Un actor porque actúa, y lo demás, los artistas por su arte, ¿no? Los cristianos deberíamos ser reconocidos ¿por qué? Por los frutos, que se traducen en hablar de nuestro testimonio, ¿cierto que sí? Ahí, o sea, nosotros como cristianos no nos interesa ser reconocidos ni como cantantes, y si no cantamos menos, ¿no? Cuando les decía eso de que usted no sabe quién soy yo, es que hay mucha gente que erróneamente pretende imponer que todo el mundo lo reconozca por algo que no es tan reconocido, ¿no? A veces salen notas, no sé si a usted le ha pasado, salen notas de farándula, lo que sea, de artistas que uno dice, bueno, ¿y ese quién es? No lo conoce ni la mamá, diría uno, ¿no? A veces. Pero bueno, cada uno tiene su público, ¿ah? Pero a veces pretenden que todo el mundo lo reconozca. Digo, uno reconoce cuando uno se identifica con alguien, ¿no? Con algo así. Pero generalmente las personas son reconocidas por eso, ¿no? Entonces cometen el error a veces de pretender que todo el mundo lo reconozca cuando realmente lo que se ha hecho o lo que tú has labrado, si tú eres de ese grupo, a lo mejor no es tan grande ni tan majestuoso como para que todo el mundo te reconozca. Entonces caen en el error de decir, usted no sabe quién soy yo. Y entonces no sé quién es usted. Por ejemplo, si usted es de esas personas que cree y ya ha sido criado en esa doctrina tradicional de que cuando uno se muere, llega al cielo y se encuentra a San Pedro, y San Pedro con ese manojo de llaves ahí, ¿no? ¿Me acuerda que así lo venden a uno? San Pedro en la puerta y dice, el que sigue. Y entonces que usted llegue ahí y no lo dejen entrar y usted diga, San Pedro, pero es que usted no sabe quién soy yo. Entonces que San Pedro le diga, no, miras que no sé quién es usted. ¿Me entiende? Si usted cree en eso no es bíblico, fantasía, fábula, da risa. Lo que sí es bíblico, ¿qué es? Que todos vamos a morir. Y vamos a comparecer ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. Y nos vamos a presentar ante Él y vamos a ser pesados en la balanza. ¿Cierto que sí? Y algunos serán hallados faltos de peso, otros no. Y a algunos otros les pasará esto que acabamos de leer, ¿no? Señor, aquí estoy. ¿Te acuerdas, Señor, que en tu nombre yo hice tantas cosas? Y entonces el Señor va a decir, dice, pues que no quieran, no te conozco. No os conocí. ¿Apartados de mí qué? Hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque todas las cosas que usted haga, por ejemplo, dice, es que yo expulsé demonios. Si tú no lo hiciste con el Señor, ¿con quién lo hiciste? Porque el Señor nunca les negó que no lo hicieron. ¿Cierto o no? No es que esta gente llegó y dijo, vea, hice esto, y el Señor le dijo, mentira, hombre, no hiciste nada de eso. Si yo sé, bien me vas a engañar. No, el Señor no les dijo eso. Le reconoció, por lo menos el Señor no les dijo que no, pero les dijo, lo hicieron, pero lo hicieron ¿qué? Sin mí. Y todo lo que uno haga sin el Señor, ¿con quién lo hace? Es la pregunta, ¿no? Acuérdense que hay 2 reinos, nada más. Porque eso de expulsar demonios, eso de hacer milagros, que lo dijeron ahí, son cosas sobrenaturales. Y las cosas sobrenaturales solamente pueden venir o de Dios, o de las tinieblas, o del enemigo, de Satanás, como lo quieran llamar, ¿no? Solo hay 2 reinos, donde está Dios y donde no está Dios. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, que no nos va a pasar, hermanos, de escuchar las palabras más temibles. Yo creo que cuando uno la palabra en general debería inspirar en uno cuando la escucha. ¿Qué debería inspirar la palabra cuando uno la escucha? A lo Habacuc, ¿cierto así? ¿Que Habacuc qué dijo? Escuché tu palabra y temí, ¿cierto? Temor, pero no miedo ni terror, sino temor, o sea, de que uno, de la majestuosidad de la palabra, de que es el mismo Dios el que está hablando por medio de ella. Entonces, sentir temor, respeto, darle la gloria, la honra. Entonces, escuchar que uno llegue al final de los tiempos a escuchar eso, yo creo que deberían ser las palabras más temibles que uno podría imaginarse que pueda escuchar, que el Señor le diga, apártate de mí. Terrible, amén, hermano, ¿o no? De por eso es que la palabra, ¿qué es lo que hemos dicho siempre aquí? Que cada mensaje nos debería llevar ¿a qué? A pesarnos, a evaluarnos, a examinarnos ahora que estamos vivos y que podemos recomponer, ¿qué cosa? La senda. Examina tu fe para ver si estás o no estás, porque lo puedes hacer. A no ser de que no estés, si estés reprobado, entonces no puede hacer. Si usted es una persona que dice, mira, pastor, que yo no sé, yo trato de examinarme a ver si yo estoy o no estoy en Cristo y no puedo. No tengo la capacidad, entonces, según la palabra, lo más probable es que usted esté reprobado. Porque sí podemos hacerlo, ¿no?
Entonces, sí, lo que Cindy dice aquí, para cuadrarnos, es que toda esta gente que llegó ahí diciendo, el Señor nunca le dijo que no los hicieron, ¿no? Que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, todo ese asunto. O sea, si hubieran sido, obviamente no eran dones espirituales porque fueron hechos sin el Espíritu, pero que fueron hechos, ¿cierto que sí? Entonces, son obras sobrenaturales que sucedieron, pero que no fueron en compañía del Señor, porque por eso el Señor les dijo, conmigo por lo menos, conmigo no lo hicieron. Apártense de mí, ¿no? Gracias, Cindy. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, les decía que esas son las palabras más temibles, por eso es importante que uno se examine si uno está o no está, y que uno se examine con certeza, ¿no? Porque es muy triste, hermanos, llegar al final de los días y que uno reciba esas palabras, ¿no? O sea, sería más conveniente ahorita que uno se dé cuenta si está o no está, para que uno pueda buscar al Señor mientras pueda ser hallado, ahorita, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, ahí es importante comenzar a hilar, ¿para qué nos llamó el Señor, hermanos? ¿Para qué nos llamó el Señor? Si usted siente que el Señor lo ha llamado o llamó a sus apóstoles, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es la prioridad, las prioridades de Él? Así, en orden. Pues son muchas, pero hay un pasaje donde Él menciona dos expectativas de Él, pero digamos que quería hacer un sondeo general rápido. ¿Para qué creen ustedes que nos llamó el Señor? Ahí, tiren ahí ideas. Para que demos fruto. ¿Qué más? ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Para conocerlo, por ahí anda. Bueno, él es un versículo que está, hermanos, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo tenía yo aquí? Marcos 3:14. Marcos 3:14. Dice la palabra del Señor, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar, ¿no? Entonces mire que hay dos cosas que él llamó, lo reunió y escogió a ese para dos cosas en particular. La primera, ¿cuál era? Para que estuviesen con él. Y después de eso, para mandarlos a predicar, ¿cierto que sí? Entonces mire la importancia, porque ahora se dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Porque hay mucha gente que le entrega su vida al Señor y se van a predicar. Que no es que esté mal, ¿cierto? Pero no es el orden. Y si no, les pongo el ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, cuando tuvo, y varias veces lo hemos dicho aquí, ¿no? Tuvo su encuentro con el Señor y de una vez dijo, ¿qué quieres que haga? A ver, ¿qué quieres que haga? Voy para allá. Digo, cálmate, te he llamado ¿para qué? Para que estés conmigo primero. Y acuérdate que estuvo 3 años en el desierto con él, ¿no? Para que estés conmigo, primero. Y después, vete a predicar, después, ¿no? Entonces, es importante saber que una de las principales razones por las cuales el Señor nos ha llamado primero, ¿para qué? Para que estemos con Él. Es importante eso. Y ahorita lo vamos a desarrollar más todavía, ¿no? Porque, recuerden, a veces queremos hacer tantas cosas para Dios que nos olvidamos del mismo Dios. Y entonces lo que conocemos en las iglesias como el activismo. El activismo, ¿no? Y en lo natural le pasa a uno también, ¿no? Dígame, ¿cuántos padres de familia, madre, no estamos aquí que digan, viera cómo ¿cómo diría uno eso? ¿Y así roto el forro? ¿Así se llama o no? Mira cómo me he forzado, cómo me he matado, ¿para qué? Por mi familia. Y haciendo tantas cosas por mi familia, me olvidé de quién. De mi familia. Óigame, ¿cuánta gente no le ha pasado eso? Trabajan por su familia y pasan poco tiempo ¿con quién? Con su familia. Así pasa. Y así mismo pasa con Dios, hermanos. Queremos hacer tantas cosas para Él, que no es que esté malo, pero nunca nos olvidemos de Él. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos para que nos quede más fácil. Lo que quiero es ir armando la idea. Ya les hablé, obviamente, de Pablo. Por eso es que el Señor le dijo a alguien, a ver si ustedes se acuerdan a quién se lo dijo. Le dijo, una sola cosa es necesaria. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién? A Marta. A Marta, ¿se acuerdan? Y vamos a ir ahorita al libro de Lucas, un momentico, pero antes de eso les voy a poner otro ejemplo. Una sola cosa es necesaria. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el Señor está hablándole o escribiéndole a las iglesias por medio del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Y acuerdan que lo que le dijo a la iglesia de Éfeso, que lo hemos leído varias veces y que hemos predicado de eso muchas veces. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? Le dijo, yo conozco tus obras,
Y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es decir, has hecho muchas cosas para mí. Amén. Y entonces, ¿qué le dijo al final? Pero tengo algo contra ti. ¿Qué cosa? Has dejado tu primer amor. Estás haciendo tantas cosas para mí, pero te has olvidado de mí. Entonces te recomiendo que primero, arrepiéntete, porque eso no está bien. Vuelve a tus primeras obras. Y si no lo haces, ¿qué pasa? Voy a ir a quitar ese candelero. Es decir, voy a ir a quitar esa iglesia. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a ir a otro ejemplo importante. Si quieren, vayamos todos para que no se duerman ahí. Vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 10. Amén, hermanos. El verso 38. Lucas capítulo 10, 38. También es una historia muy conocida, ¿se acuerdan? Jesús visitó ¿a quién? A Marta y a María. Entonces dice la palabra del Señor que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y esta historia todos la saben, pero bueno, vamos a leerla. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué pasa? Oía su palabra, ¿cierto? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose al Señor le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanosa y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces mire este ejemplo. Ahorita vamos a usar a María y a Marta para varias cosas, porque la relación que María tenía con el Señor era muy diferente a la que Marta tenía con el Señor. Ahora, ¿Marta era mala? No. Lo que pasa es que era ¿qué? Afanosita, ¿no? Y turbadita. Hacía muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ver en 3 pasajes diferentes que la relación de María con el Señor era muy diferente. Empecemos con este. Y uno de ellos se da antes de la resurrección de Lázaro, en la resurrección de Lázaro y después de la resurrección de Lázaro. Pero este es antes de la resurrección de Lázaro. Entonces, el Señor va a visitarlas a ellas y algo que debería ser algo para disfrutar, para María, ¿qué fue? Una carga. Porque ella estaba haciendo muchas cosas. ¿Para quién? Para el Señor, porque era la visita, ¿cierto? Pero se olvidó ¿de quién? Del Señor. Que el Señor le dijo, pero estás afanada con tantas cosas. Mira, tu hermana, aquí está. Escogió la mejor parte, ¿no? ¿Qué escogió ella? Estar con Él. Yo vine aquí como el Señor queriéndole decir, vea, vine a visitarlas para que estén conmigo. Pero ¿qué haces ahí, afanosa y turbada, haciendo tantas cosas? Ahora usted dirá, pastor, ¿y es malo ser como Marta? No, de hecho las iglesias necesitan Martas. Porque no sé si usted ha venido a alguna actividad de la iglesia y usted ve que sí, estamos sentaditos y nos traen los platitos, pero allá en la cocina eso es tremendo, allá eso son hormiguitas, allá hay muchas Martas, corra y corra, ¿cierto que sí? Que no es que sea malo ser como Marta, pero antes de ser Marta hay que ser ¿qué? Hay que ser María. Antes de ser Pablo, el gran apóstol de los gentiles, tuvo que estar con el Señor un tiempo, con Él, 3 años, conociendo, siendo apaciguado. Antes de ser Moisés, el precursor, el libertador, tuvo 40 años, ¿qué? Pastoreando ovejas, bajándole su orgullo un poquito. Entonces, ahí vemos un ejemplo claro también de lo que es el caso de Marta y María, ¿no? O sea, María escogió la mejor parte y el Señor le decía, y una sola cosa es necesaria. ¿Cuál? Estar con Él, compartir con el Señor, tiempo con Él, intimidad con Él, conocerlo a Él. Y por medio de esa intimidad, ¿qué pasa cuando uno comparte algo, mucho tiempo con alguien? Uno conoce a esa persona, pero también esa persona ¿qué? Lo conoce a uno, ¿cierto que sí? Porque es mutuo, es una relación. Las relaciones se caracterizan por la reciprocidad. Yo doy y me das. ¿Amén, hermanos, o no? Vamos a ir más adelante al libro de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11. Acuérdense, esto que leímos ahorita de María y Marta fue antes de resucitar a Lázaro, ¿cierto? Ahorita estamos en Juan 11, que es cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no lo vamos a leer todo porque es largo, pero acuérdense que las hermanas mandaron a llamar al Señor, y el Señor se demoró 4 días, y a los 4 días que volvió,
ya estaba muerto Lázaro, bueno, muerto según toda la gente, ¿no? Entonces cuando Marta, dice la palabra aquí, que cuando Marta, el versículo 21, 11:20, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, ¿cierto? Pero María se quedó en casa. Y entonces dice Marta, le dijo al Señor, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como un reclamo, ¿no? Mas también, mire, comienza ella a decirle una cantidad de cosas al Señor, ¿no? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces Marta le dijo, yo sé que resucitará en la hora postrera. Y bueno, le dio toda una clase de teología al Señor, ¿no? El Señor le dijo, bueno, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive no morirá. Bueno, todo lo que le dijo, ¿cierto? Entonces, ubiquémonos en esa escena. El Señor llega a la aldea. Viene Marta y le hace el reclamo. Y comienza a hablarle de la resurrección. Entonces, está bien, hasta ahí vamos, ¿no? El Señor se quedó ahí. Más adelante, el versículo 28 dice, y habiendo dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Bueno, la Biblia no dice, por lo menos que Jesús le dijo a Marta, ve y me llamas a María, no lo dice, pero bueno, Marta por lo menos como era tan afanosita, turbadita. Entonces dice, el maestro está aquí y te llama. Entonces cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba ¿en qué lugar? En el mismo lugar cuando se encontró con Marta. No se movió de ahí, ¿cierto que sí? Entonces dice la palabra, entonces Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron porque pensaban que iba para el sepulcro. María, aquí es donde digo, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. La Biblia no me dice que Marta se postró a los pies del Señor. La Biblia lo que dice es que Marta vino, inmediatamente le hizo el reclamo al Señor y comenzaron a hablar ahí. La Biblia lo que dice ahí es que María vino, y aunque le dijo lo mismo, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ¿qué pasa? Se postró a sus pies. ¿Y qué más? Dice, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, ¿no? Y entonces le dijo, ¿dónde lo pusieron? Y bueno, viene todo que dice que el Señor lloró y después fueron a donde estaba Lázaro. Entonces miren, la actitud de Marta y María fue diferente, ¿no? María vino, le hizo el reclamo, le dio toda una clase de teología al Señor y el Señor no se movió de ahí. Estaba donde ella lo dejó, ¿no? Cuando vino María, vino llorando, se postró a los pies del Señor y solamente le dijo eso, Señor, si hubieras estado aquí, nada más. Entonces el Señor no solamente se movió porque ya se fue de ahí a dónde, al sepulcro, sino que dice la palabra que se conmovió también. Entonces había un sentimiento diferente, ¿no? Una relación diferente, hermanos. Y si uno la asocia a lo que leímos ahora, entonces el Señor aprecia que uno le escuche a Él, que uno comparta con Él, que uno le dedique tiempo a Él, ¿no? Eso no es indiferente a los ojos del Señor. Ahora vamos a leer otro, nada más para terminar, dejar a Marta y María quieta, ¿no? Mateo 26:13, hermanos. Más atrás. Pues eso fue en la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Mateo 26:13. Pero bueno, Mateo 26, desde el 6 en adelante. Mateo 26:6, ¿están ahí? Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro. Ah, bueno, pero es esa de Mateo 26, déjeme ver si era la misma, porque esta historia que está aquí, que estamos leyendo de que es ungido en Betania, yo creo que esa la leemos ahorita, pero más adelante está en Juan, creo que está en Juan. Déjeme buscar si en qué parte de Juan está. Ya les digo, hermanos. No, cuando él resucitó a Lázaro, déjeme, ya les digo. Jesús ora, Aquí, Juan 12, hermanos. Que es la misma historia de allá, pero es que esta me sirve más. ¿Por qué? Porque aquí se habla de María y Marta. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Acuérdense que esa familia donde vivía, en Betania, ¿no? Donde estaba Lázaro. ¿Cuál Lázaro? El que había estado muerto, ¿cierto? Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena ahí. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Sirviendo. Uy,
A ella como que le gustaba eso, andaba sirviendo. Entonces Marta estaba sirviendo y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó de perfume. Ya parafraseando, para no alargarme mucho, ¿se acuerdan que entonces algunos de los discípulos le dijeron, ¿por qué has desperdiciado ese perfume tan caro? Mejor lo hubiéramos vendido y le hubiéramos dado a los pobres. ¿Qué le contestó el Señor? Le dijo, déjala, porque ella me está preparando y todo ese asunto que ya se acerca la hora. Bueno, palabra va, palabra viene. Y le dijo, además a los pobres, ¿qué? A los pobres siempre los van a tener, siempre los van a tener. Ahora sí, no vayan conmigo, pero voy a leer lo que estaba ya en Mateo 26:13, que es un complemento de esto que está aquí, que es la misma historia, pero hay algo que me interesa aquí. Entonces, el Señor lo que dijo, después de que ella le había derramado el perfume, le dijo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta, es decir, María, ha hecho para memoria de ella, ¿no? Para memoria de ella. Entonces, ese tipo de gestos, como ese que hizo María con el Señor, de lavar sus pies, de ungirle y toda esa cosa, de hacer visible lo especial que era Él para ella, dice el Señor ahí que eso va a ser contado para memoria de ella, ¿no? O sea que ella está, digamos, abonando puntos, digámoslo así, para que en un momento en que llegue ante la presencia del Señor, el Señor le va a decir, pero no te conozco. No, claro que te conozco. Ya sé quién eres. ¿Entiende? Y hay otra parte que está, no lo busque, en Hechos 10, 1, 2. Dice que, Hechos 10, 4 dice, hablando de Cornelio, ¿no? También, dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, son cosas que a Dios, ¿qué? Le agradan. Ahora usted dirá, pastor, ¿era por las limosnas? ¿Porque ofrendaba? ¿Porque daba plata? No, si usted lee unos versículos más atrás, dicen que en Cesarea había un hombre que se llamaba Cornelio, que era centurión, era romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿qué? Siempre. Era una persona de oración. Y acuérdense que la oración, ¿qué es? Comunión, compartir, hablar, dedicar tiempo, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, ahí o no? Entonces, bueno, estos ejemplos se los puse antes de que nos metamos de lleno allá a lo que leímos. Esto es parte de la plataforma todavía. De lo importante es, hermanos, que cuando el Señor dijo, los he llamado ¿para qué? Para que estén conmigo, ¿no? Lo importante de que no nos enfoquemos, que es importante, pero no nos enfoquemos 100% en hacer las cosas para el Señor si lo estamos olvidando a Él, porque no sirve de nada. Si no, pregúntele a los de la iglesia de Éfeso, ¿no? Todo lo que hacían no les servía de nada, ¿no? Porque han dejado, ¿qué? Su primer amor. Entonces, por eso la Biblia dice que hay que hacer cosas sin dejar de hacer, ¿qué? Las otras. Una sola cosa es necesaria. ¿Cuál? Compartir con el Señor, estar con Él, dedicarle tiempo a Él. Amén, hermanos, ¿o no? Aprovechar las visitaciones. Acuérdense que no le pase como Marta y María, que tenían esa visita del Señor y para Marta fue toda una carga, ¿no? ¿O a usted no le ha pasado que a veces llega alguien a su casa y uno en vez de disfrutar la visita dice, uy, pero es que, ¿por qué vino? Me toca barrer y trapear la casa y... ¿Me entiende? Disfrute las visitas, disfrute la gente, disfrute. Amén, hermano, ¿o no? Vea, eso de caminar con el Padre, que me está acordando ahora del hijo pródigo, porque ustedes se acuerdan que el hijo pródigo, el mayor, siempre le dijo, pero yo he estado contigo aquí y nunca me has dado nada. ¿Qué le dijo el papá? Le digo, tú siempre has estado conmigo. Y como siempre has caminado conmigo, todo lo mío, ¿qué? Es tuyo, ¿no? Entonces, por lo general, uno conoce ejemplos y me está acordando de Pablito. Pablito, que lo conocemos aquí. Ustedes lo ven siempre ahí con su papá y su mamá, ¿cierto? Entonces, uno camina. ¿Qué pasa con el que generalmente o de manera muy frecuente tiene esa bendición? Espero que lo veas así y lo vean notado, de caminar con el papá, ¿no? O la mamá, ¿no? Hablemos del papá en este caso, o la mamá. ¿Qué pasa con el que camina con el papá y la mamá? ¿Los disfruta más o no? Posiblemente sea el que más herede también. Bueno, José no dijo amén, pero bueno, esperemos que sí. Disfruta más. Y entonces va a llegar un momento de no hay cero reproche por decir, bueno, es que tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Entonces tiene sus ventajas caminar con el Padre. Caminar ahí, constancia, tiempo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no?
Bien, ahora sí vamos a ir de lleno a eso, esa advertencia tan delicada, triste, que el Señor decía ahí en Mateo 7:21, de nunca os conocí, que es una verdad espiritual tremenda, hermanos, de entender y saber que el Señor Jesús vino para ser nuestro Salvador, amén. Pero va a llegar un tiempo en el que no va a haber tiempo, porque ya no va a ser nuestro Salvador, sino que va a ser nuestro juez. Eso lo tenemos que tener claro, clarísimo. Va a ser nuestro juez si es que usted lo rechaza, ¿no? Entonces, el Señor lo que está diciendo ahí, básicamente es que al final ya no va a haber nada que hacer. Simplemente es, si usted al final de sus tiempos se presenta delante de Él y usted no caminó con Él, no tuvo intimidad con Él, no se hizo conocer por sus frutos, porque acuérdate que los frutos a uno le sirven para varias cosas, ¿no? Para que lo conozca Dios a uno, y para que los demás también lo conozcan, y para que el enemigo también lo conozca, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso de que el enemigo lo conozca a uno por los frutos es bíblico? Sí, ¿ustedes se acuerdan de aquellos que querían echar demonios en el nombre del Cristo que predica Pablo, ¿se acuerdan? Y que los demonios dijeron, bueno, yo a Pablo lo conozco por sus frutos. A Cristo lo conocemos, obviamente, pero a ustedes no los conocemos. Y entonces tal vez ese podría decirle a los demonios, ya, pero es que usted no sabe quién soy yo. Y dicen, no sabemos quién es usted. Y ¡pah! Le dieron duro, ¿cierto que sí? Entonces, eso está escrito también por ahí. Entonces recuerde, eso es una realidad tremenda. Al final de nuestros tiempos va a haber gente que se va a presentar delante del Señor y se van a llevar una sorpresa tremenda, ¿no? Estamos hoy a tiempo. Hoy estamos recibiendo una advertencia porque cuidémonos de no ser, y digo de no ser porque todos los que estamos aquí somos candidatos, si nos descuidamos. Cuidémonos de no estar en ese grupo de personas que lleguemos delante de la presencia de Dios y nos encontremos con esa sorpresa, ¿no? El Señor diga, apartados de mí, o sea, no los conozco. Amén, hermanos, ¿o no? Recuerden, mientras estemos aquí, todo el que es discípulo del Señor es candidato ¿a qué? A traicionarlo. Todo el que es discípulo del Señor es candidato a traicionarlo. Todo el que tiene el Espíritu de Dios es candidato ¿a qué? A perderlo, si descuida una salvación tan grande. Así como todo el que no lo tiene es candidato ¿a qué? A tenerlo, si por medio de una decisión personal le entrega su vida al Señor. Así es, esto se mueve así, hermanos. ¿Amén o no? Entonces, lo triste es que en ese tiempo, en ese momento ya usted no va a poder decir, es que abogado tengo. No, ya no tenemos abogado, en ese tiempo ya no hay abogado. Ahorita lo que hay es un juez, ¿no? Entonces empecemos, hermano, Mateo. Bueno, antes de meternos ahí, hay dos pasajes. Uno que está en Mateo 25:31, que dice la palabra del Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, en los tiempos finales, y todos sus santos ángeles con él. Entonces dice que se va a sentar en el trono de su gloria y serán reunidos de él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer? Va a apartar los unos de los otros, como el pastor aparta ¿a quién? A las ovejas de los cabritos. Eso va a pasar, hermanos. Dos opciones, no hay más. No hay que diga, ay, ojalá me toque en el medio. No, ovejas o cabritos, ¿no? Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Ese va a ser el juez. Tribunal de Cristo, ¿no? Para que lo sepamos, ¿no? Y en ese día, obviamente, muchos que se presenten confiados de que van a ser salvos, ¿van a ser qué? Condenados. Si es que caen en este grupo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón, hermanos? ¿O por qué? Tratemos de meditar un poquito en eso, de por qué la gente, no la gente, y digamos que muchos, porque la Biblia dice que desafortunadamente son muchos los que se van a perder. ¿Por qué se van a llevar esa triste sorpresa, no? ¿Por qué? Bueno, meditemos en lo que está escrito ahí, ¿no? Dice el versículo 21, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué pasa? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, decir que el Señor es nuestro Señor no nos va a salvar, hermanos. Decirlo, Decir, es que el Señor es mi Señor. Eso no lo va a salvar porque mire lo que está diciendo, ¿no? Hay muchos que van a llegar diciéndome ¿qué? Señor, Señor, pero no van a entrar. Porque eso no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente que tú creas que el Señor es tu Señor. Tienes que hacerlo visible, ¿por qué? Por medio de tus frutos. Hay una porción de la palabra que está en Lucas de 3 personajes que querían seguir al Señor. Y los 3 le dijeron, Señor, te seguiré a donde vayas. Y entonces al mismo el Señor lo aterrizó y le dijo, mira, las zorras no tienen dónde recostar su cabeza. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Después otro que te dijo, Señor, pero es que iré contigo. Y no sé qué, dijo, está bien, vamos. Sí, pero déjame que vaya y entierre a mi padre. Yo le digo, deja que los muertos entierren a los muertos.
Entonces, una cosa es decirle al Señor que es nuestro Señor y otra cosa es hacer lo que el Señor nos pide, ¿no? Por eso es que venía mucho el reclamo aquel que dice, si tú dices que yo soy tu Señor, entonces ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? Si es que dices que yo soy tu Señor. ¿Entiendes? Entonces no es suficiente decir que el Señor es nuestro Señor. Hay que hacerlo, ¿qué? Visible, por medio de nuestros frutos, ¿no? Porque acuérdense lo que decía la palabra también, este pueblo, no ustedes, sino este pueblo, ¿de labios qué? Me confiesan, me proclaman, me dicen Señor, pero su corazón está lejos, su corazón está lejos, hermanos. Entonces eso es algo que se ha venido presentando siempre a través del tiempo, ¿no? Entonces, recuerden, nuestro Señor Jesucristo si usted le dice que es su Señor, demuéstrelo, pero lo que Él realmente anhela no es que usted le diga Señor, porque es lo que menos a Él le interesa. Lo que Él anhela es que usted se someta a Él en obediencia y se haga su voluntad. Amén, hermano, ¿o no? Obediencia es lo que el Señor pide, nada más. Lastimosamente, obviamente, hay muchas personas que sí. Y recuerde que uno de los pleitos que el Señor tenía con los fariseos era ese, ¿no? Y les dio una parábola o una enseñanza de los dos hijos y que uno fue y no fue y que al final quien hizo la voluntad del Padre, el que dijo que no iba a ir, pero fue. Porque las cosas de Dios no es de decir, sino de hacer, ¿no? ¿Estamos claros, no? Eso lo tenemos completamente claro, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Entonces el Señor tiene que ser verdaderamente nuestro Señor, o sea, para nada. Entonces lo primero es eso, no crea y no se confíe que porque le dice Señor va a entrar allá, sino que Él mismo lo dijo, ¿no? No es que me diga Señor, sino el que haga ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Qué más? Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Ahora, hermanos, el profetizar, obviamente, acuerde, no en la línea de ahora, porque pues, no vale la pena ni hablar en la línea de la profecía que dan ahora, que ahora es pura adivinación y todo ese asunto, ¿no? Porque ya dice la palabra que profetas, ¿hasta cuándo? Hasta Juan, profetas de esa línea. Nosotros hoy en día no necesitamos profetas porque ya todo está aquí, revelaban la palabra profética más segura que tenemos aquí. Pero digamos que hay profetas, ¿en cuál línea? En la línea de que un profeta hoy en día es aquel que predica la palabra, ¿cierto? Entonces hablemos de esa profecía. Según lo que está escrito ahí, hermanos, profetizar, predicar, no lo salva uno. ¿O sí? Conocemos gente que predica, pero no son salvos. Hay gente que predica. Entonces, dice ahí, pero Señor, si en tu nombre profetizamos, o sea, es decir, predicamos. O sea, la salvación no se recibe por predicar, hermanos. La salvación se recibe por creer. Amén. Lo que pasa es que el profetizar o predicar es una consecuencia ¿de qué? De creer. De haberle entregado nuestra vida al Señor, de ponernos al servicio de Él. De que nos envíe, pero después de qué? De haber compartido un tiempo con Él. Te he llamado ¿para qué? Para que estés conmigo y después vayas a predicar. Pero ese es el orden, hermanos, no hay que saltárselo. Entonces recuerde eso, la salvación no se recibe por predicar, se recibe por creer. El predicar es una consecuencia ¿de qué? De que yo crea, y ahorita vamos a ver qué encierra lo que es el creer como tal, ¿no? Entonces, tenemos que creer con nuestro corazón. Dice la palabra en Romanos 10:9, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creyere en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seré salvo. Entonces, mire, no se puede ligar una cosa de la otra, ¿no? Yo tengo que confesar que Él es el Señor, está bien, pero tengo que creer en mi corazón que de verdad el Señor lo ha levantado de los muertos, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces, mire, vamos hilando ahí, ¿no? ¿Por qué la gente puede llevar esa sorpresa? Primero, porque creen que decirle Señor al Señor es suficiente. No. Si tú le dices Señor al Señor, asegúrate que realmente sea tu Señor. ¿Cómo te aseguras que realmente Él sea tu Señor? Cuando tú hagas lo que Él te pide que hagas. Obediencia. ¿Por qué más? Porque van a llegar diciendo, Señor, pero si yo predicaba, profetizaba, vieras cuánta gente tenía, yo discipulaba. Sí, pero asegúrate que realmente crees en tu corazón que el Señor lo levantó, Dios lo levantó de los muertos, ¿no? Crees en Él, si le has entregado tu vida a Él, si caminas con Él. Porque mira, aquí lo que me dice la palabra es que hay mucha gente que predicaba y profetizaba y de todo. Pero el Señor les dice, no los conozco, no los conozco. Amén, hermanos. ¿Qué más dice? Dice, ¿y en tu nombre qué?
echamos demonios. Y en tu nombre echamos demonios. Hermano, la salvación no se obtiene por expulsar demonios. Volvemos a lo mismo. La salvación se obtiene ¿por qué? Por creer, ¿no? Ahora, expulsar demonios, echar, es una consecuencia ¿de qué? De creer. ¿Cierto que sí? Porque, ¿a ustedes se acuerdan lo que acusaban los fariseos al Señor, que le decían, es que se expulsa demonios, ¿por qué? Porque es de ellos mismos, porque es de Belcebú. Entonces, que pueden haber casos de gente que saca demonios porque es del mismo bando, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que está claro aquí es que sacar demonios, hermanos, no es suficiente para salvarse, ni el que lo saca ni aquel que se lo saca. Si hay un endemoniado aquí y uno le saca el demonio por lo que sea, digamos que sea obra de Dios, esa persona que está ahí, solo por el hecho de haberle sacado el demonio, no es salva. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Entrar en un proceso, ¿cierto? Si no le leo lo que está escrito en la palabra, hermanos. Vean, dice Mateo 12:43, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada, y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrado moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, no se es salvo automáticamente porque una persona le saque un demonio ni nada de eso. Está bien, ya está siendo liberado, pero ese espacio tiene que ser ¿qué? Llenado. ¿Con qué? Con la presencia del Señor, con la palabra del Señor, con el Espíritu de Dios, porque si usted no lo llena, por más demonios que haya sacado esa persona, si ese espacio está vacío, vuelve y se llena otra vez. ¿Y el estado postrero de esa persona qué pasa? Peor que el primero, ¿no? Peor que el primero. Entonces, ahora usted dirá, pastor, entonces, ¿hay gente que no necesita ser liberada? Sí. Hay gente que necesita ser liberada. No estamos diciendo que no sea importante, pero recuerde, eso no salva. Ese es uno de los pasos necesarios para que una persona pueda obtener la salvación. Primero, libérese, límpiese. Pero si no entra en el proceso, pasa lo que pasó ahí, ¿no? Una casa deshabitada, bonita, limpia, entonces vienen 7 peores, ¿no? Entonces, Señor, pero en tu nombre echamos demonios. Bueno, el Señor diría, ustedes creen que fue en mi nombre, pero no fue en mi nombre porque yo no los conozco, ¿no? Entonces, primero asegúrense de ¿qué? De creer, ¿no? Y después todo lo demás viene como añadidura. ¿Estamos, hermanos, o no? Ok, después dice, más adelante dice, ¿y en tu nombre hicimos qué? Muchos milagros. Hermanos, los milagros no han sido algo que le haya servido mucho a Dios para que la gente crea, ¿no? Y mucho menos los milagros salvan, los milagros no salvan. ¿Estamos claros en eso, no? Los milagros son algo que Dios utiliza para llevarlo a uno ¿a qué? A la salvación. Por eso cuando el Señor tenía la posibilidad de hacer un milagro, siempre decía, Padre, te doy gracias para que toda esta gente entienda que tú y yo, ¿qué? Somos uno y que tú me has enviado, para que entiendan, para que se arrepientan, para que crean. Pero estamos de acuerdo, hermanos, que los milagros, a través de la historia, las señales y todo eso, el Señor ha hecho cantidad de señales, prodigios y de todo, y la gente entre más señales ve, más rebelde es. Hoy no pregúntele al pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ¿no? Se abrió el mar rojo, maná, columna, nube, tantas cosas, y seguían añorando, ¿qué? Regresar a Egipto, a la esclavitud de donde estaban, ¿no? Entonces, los milagros, hermanos, realmente no... Desafortunadamente hoy en día estamos en un cristianismo donde muchas iglesias se mueven tratando de ver a dónde hay más milagros que en otros, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando el Señor se bautizó, que Juan el Bautista mandó a sus 2 discípulos diciéndole, ese es el Cordero de Dios, síganlo a él, ¿se acuerdan? Que ellos fueron detrás de Jesús y Jesús dice, entonces que vienen siguiendo, y le dijo, ¿qué buscáis? Les dijo a ellos, ¿no? Hay mucha gente que anda en esa, ¿no? Hay un tipo de cristianismo que es así, buscando, ¿no? Buscando por todos lados, a ver a dónde hay más señales. De hecho aquí, ¿se acuerdan que le conté que en esta iglesia alguien dijo que se había ido? ¿Se acuerdan? Que porque aquí no hacíamos liberaciones, aquí no se veía nada raro. Andan buscando señales. ¿Para qué? Uno no debe andar buscando señales. ¿Qué pasa? Las señales lo siguen a uno. ¿Cierto que sí? Crea usted nada más en el Señor Jesús, camine. ¿Hacia dónde? A la meta que ya tenemos, y en la medida que usted va caminando, las señales lo van a ir siguiendo, o por lo menos te van a ir indicando si vas bien o no. Entonces los milagros, hermanos, hacer o recibir milagros, por lo general no es algo que salve. Hay mucha gente que conocemos que ha recibido, digamos que un milagro, o sea, cosas de Dios, que uno dice, uy, esa persona después de lo que le pasó,
Debería ser una persona que camine de una manera intachable, ¿no? Pero a veces peor, se tuercen más. Entonces, los milagros no son algo que realmente al Señor le haya servido para que la gente crea, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿El milagro qué tiene que hacer en uno? Los milagros siempre tienen que hacer en uno en que cuando ocurre, inmediatamente, ¿qué pasa? Seguir al Señor. ¿Ustedes se acuerdan del endemoniado gadareno? Cuando el Señor lo liberó, que él quería irse con él en la barca. Y el Señor le dijo, no, vete a tu casa y da testimonio allá, ¿no? El ciego que le dio la vista, siguió al Señor. ¿Cierto que sí? Lo siguió, ¿no? La mujer del flujo de sangre, que aquí la tengo, vea. Marcos 5:30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ¿acuerdan la historia de la mujer del flujo, no? 12 años con un problema y había gastado de todo y cada día estaba peor. Se fue a buscar al Señor porque dijo, ahí está la solución. Dice, y en medio de tanta gente dijo, no, yo por lo menos voy a ir a ¿qué? A tocarle el borde del manto. Y lo tocó. Entonces dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, pero Señor, con todo este gentío, y tú preguntas que quién te ha tocado. Y entonces, pero él miraba alrededor para ver a quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, o sea, ella ya sabía que el milagro había sido hecho. Entonces, otra persona, sabiendo que el milagro ya había sido hecho, ¿qué hubiera hecho? Me voy, ¿cierto? Ya me sanó, me voy. Entonces dice, sabiendo ella lo que había sido hecho, dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, dice que vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, ¿no? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, el milagro debería llevarlo a uno ¿a qué? A la salvación. Llevarlo a acercarse al Señor, a postrarse ante Él, a compartir con Él, a seguirlo a Él. Pero hay mucha gente que le ocurre el milagro, o le ocurre la bendición, lo que sea, y más bien se apartan, se van, porque ya se creen que lo lograron, digámoslo así. Entonces los milagros, pero cuando Inés dice, pero yo en tu nombre hicimos milagros. Sí, pero no lo hicieron conmigo. No sé qué milagro. Acuérdense que lo que es un milagro, ¿no? Un milagro es una obra sobrenatural que viene de ¿quién? De Dios para bien nuestro. Eso es un milagro. Por eso es que el hecho de que estemos nosotros aquí hoy es un milagro. No necesitamos ver nada. Dice que en la iglesia de Efesios no hay milagro. Claro que sí, mírense unos a otros. Esto es una obra sobrenatural, porque en lo natural sería que estuviéramos ahorita ¿dónde? En alguna piscina, viendo una película, algunos estarían ahí en la ruina haciendo aeróbicos. Eso sería lo natural. Pero no, estamos aquí, es algo sobrenatural. ¿Viene de Dios? Sí. ¿Para bien nuestro? Sí. Milagro. Ya. O sea, para cuando le pregunten, mira, ¿en tu iglesia hacen milagros? Todos los domingos hay milagros ahí. Todos los domingos. Amén, diga. Entonces recuerde eso, hermano, los milagros no salvan. El milagro es un canal que Dios usa ¿para qué? Para llevarlo a uno a que crea. Y por eso el Señor le hacía el reclamo a la gente. ¿Se acuerda que Él les decía, Juan 4:48, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis? ¿Entiende? Hay gente que es así. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, mire, recapitulando lo que vimos ahí, acuérdese por qué la gente se va a encontrar con esa sorpresa tan triste de ser rechazados. Primero, obviamente, porque creen que diciéndole Señor al Señor la hicieron. No basta con que usted le diga Señor, demuéstrelo, sometiéndose en obediencia. Pero Señor, yo predicaba. Sí, pero asegúrese que usted predicaba respaldado por el Señor, ¿no? Asegúrese de eso. No se concentre tanto en hacer cosas para Dios y se olvida de Él, ¿no? Asegúrese que está invirtiendo el tiempo adecuado con Él, porque una cosa es necesaria. ¿Cuál es? Te he llamado para que estés conmigo, dice el Señor, ¿no? Pero Señor, hicimos milagros. Bueno, que si las iglesias que hacen milagros, bueno, es que surge eso. Ustedes dirán, pastor, y todos esos milagros que vemos que pasan de iglesias, que son iglesias grandes que hacen milagros, que la gente los ve ahí. Bueno, no queremos decir aquí que Dios ya no hace milagros. Dios hace milagros. Dios sigue haciendo milagros. Amén, hermanos. Ahora, que como decía Cindy ahora, así como por ejemplo el Señor sigue haciendo milagros, y hoy los hacía antes, los sigue haciendo hoy en día, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, por ejemplo, muchos casos que vemos en iglesias son también imitados, ¿no? Son imitados, o sea, a veces, por ejemplo, que le alargan un pie ahí en vivo y en directo.
no sé, ahora usted dirá, pastor, y eso, pero eso puede que suceda. Sí, pero el Señor puede decir, sucede, pero conmigo no. O sea, porque Dios no actúa así. Bueno, esos días veíamos a alguien que daba un testimonio ahí de... Fue algo tan chistoso, porque era un profesor de matemáticas y que no podía resolver una ecuación y decía, es que yo me acosté y entonces en sueños Dios vino y en una pizarra me resolvió la ecuación. Y al otro día ya entendía todo. Y digo, ¿era que a Dios le interesarán esas cosas? ¿O eran cosas del corazón de uno? ¿O eran cosas de dónde? ¿O era que comió mucho? O sea, pues, entonces la gente se inventa esa cantidad de cosas también. Entonces, ahora, que ocurran o no ocurran, uno no podría tener la potestad de decir, eso no, porque Dios ya no hace milagros. Como lo que sí puede decir uno de los profetas es porque está escrito, profeta hasta Juan, de ahí en adelante ya no hay, en esa línea, está bien. Pero la Biblia no dice, vea, Dios hizo milagros hasta el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no hace milagros. No, la Biblia no lo dice, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando, amén. Dios sigue hablando, sigue transformando, sigue resucitando muertos, claro que sí. Ahora, ¿a quién usa el Señor para resucitar muertos? A nosotros, amén, ¿no? A nosotros. Cuando usted lleva a una persona a los pies de Cristo, está pasando una persona de muerte a vida, ¿cierto que sí? Entonces, estamos resucitando muertos. Entonces, es triste todo esto, hermanos. Entonces, va a declarar que nunca los conoce. Ahora, ¿cómo podemos evitar eso? Porque eso es importante también que terminemos este mensaje. Ya entendemos eso, lo delicado de esa advertencia. ¿Cómo lo podemos evitar, hermanos? Bueno, la misma palabra nos dice. Mateo 7:21 dice la palabra. Nuestro Señor fue claro, hermanos, cuando dijo quiénes eran los que iban a entrar ahí. ¿Quiénes? Los que hagan ¿qué? La voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre, hermanos? Juan 6:29 respondió Jesús y les dijo, esta es la hora de Dios, que creáis en el que te ha enviado, que creamos en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿no? Creer es el único antídoto. Ahora usted dirá, pastor, pero hasta los demonios creen. Ah, bueno, pero acuérdense que les dije al principio que cuando la Biblia habla de creer, no es creer como que ustedes me preguntan a mí que si yo creo que Oscar Arias existe. Sí, yo creo que Oscar Arias existe, ¿cierto que sí? Yo creo. Ahora, que yo lo conozca a él, no lo conozco. Sé por dónde vive, más o menos, ¿no? No lo conozco, porque creer tiene que ver, va mucho más allá de saber que alguien existe, hermanos. Bíblicamente, hermanos, creer se refiere a confiar, a tener fe, a fiarse, ¿no? Juan 1, que usted conoce este pasaje, Juan 1:11 dice la palabra que a los suyos vino, ¿cierto? ¿Y los suyos qué pasó? No lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces mire que el recibir a Cristo tiene que ver con ¿qué? Con creer, ¿no? Creer tiene que ver con ¿qué? Con recibir, creer, recibir. No es creer por creer. Ahora usted dirá, ¿los demonios creen? Sí, pero ellos no han recibido a Cristo. A los que en Él creyeron y le recibieron. Son dos cosas que van pegadas, ¿no? Amén, hermanos. Hay dos personajes que la Biblia menciona, por ejemplo, en Génesis 5:24, dice la palabra, y caminó Enoc con Dios, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Génesis 6:9 dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dos personajes que caminaron con Dios. Ahora usted dirá, pastor, pero eso era en el antiguo pacto. No, hoy en día Dios sigue buscando gente, hombres y mujeres que quieran ¿qué? Caminar con Él. Que quieran caminar con Él. Por eso Él dice que anda buscando ¿qué? Entendidos, que lo anden buscando, entendidos, porque es cuestión de entendimiento, hermanos. Pero hoy en día el Señor sigue buscando, ¿no? Y para caminar con Él, recuerde, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero es que, ¿cómo hago yo para caminar con el Señor si ya el Señor no está? Bueno, el que dice que permanece en Él, ¿qué pasa? Tiene que andar como en anduvo, es una manera de andar con Él. Ahora, Él está en nosotros, Él está aquí, Él no se ha ido. Él dijo que iba a permanecer ¿hasta cuándo? Hasta el final del tiempo. Entonces no crea que caminar con Él porque vamos ahí como los de Maús que iban caminando con Él y nunca se dieron cuenta, ¿no? Si Él está entre nosotros caminamos todos los días con Él, si es que usted lo tiene, ¿no? Entonces, asegúrese de caminar con Él. Ahora, ¿por qué es importante caminar con Él? Pues, por todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Para que nos deleitemos. Dice el Salmo 37:4, deleítate en Jehová, ¿y qué pasa? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Acuérdate que deleitarnos en el Señor tiene que ver muchas... Uno sabe cuáles son las cosas que a uno le deleitan, ¿no? O sea, deleitarse en Dios...
Una de las cosas que a uno le deleita más en Dios y que Dios se deleita con uno es cuando uno tiene esa actitud de ¿qué? De siervo del Señor. ¿Cierto que sí? Siervo del Señor. Ahora, si usted y yo queremos ser amigos del Señor, primero tenemos que ser ¿qué? Siervos. Y para ser siervos, pues, obviamente primero hay que nacer de nuevo, hay que creer en Él, hay que recibirle, pero hablemos de estos dos estados, ¿no? Siervo del Señor para ser candidato a ser amigo del Señor. Porque amigo ya es otro nivel, ¿no? Por eso la Biblia dice que el que encuentra un amigo encuentra ¿qué? Un tesoro tremendo, ¿no? Entonces, primero, obviamente hay que ser siervo. Porque el Señor dijo en Mateo 20:27, dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, ¿no? El problema, hermanos, es que nosotros somos seres tripartitos, acuérdense de eso, ¿no? El espíritu nuestro siempre está dispuesto. Amén. El espíritu está dispuesto. Pero la carne es la que no quiere. ¿Cuál es la carne? La mente, ¿no? O sea, la mente es la que no queremos. El espíritu está dispuesto a servir siempre. Pero la carne es la que no puede, la que no se anima. Voy a leerle lo que está escrito en Juan 15:13. Si quiere vaya conmigo nada más para que vamos cerrando. Juan 15:13. Juan 15:13, hermanos. Dice la palabra del Señor en Juan 15:13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo que hagan. O sea, si lo que yo os mando, ¿no? Ya no les voy a llamar siervos. Entonces, mire, antes de ser amigos hay que ser siervo, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay mucha gente que quiere ser amigo del Señor, pero nunca han sido siervos. ¿Me entienden? Entonces, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces mire lo que dice ahí. No lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros, dice aquí, porque uno de los amigos, ¿qué pasa? Los escoge, ¿cierto que sí? Uno tiene que ser selectivo. Hay relaciones en la vida de uno que uno no las escoge. Por ejemplo, uno no escoge la familia, uno no escoge los vecinos, uno no escoge los compañeros de trabajo. A él le tocan una clase de compañeros de trabajo que uno dice, wow. Pero los amigos sí los puede uno escoger, ¿no? Uno los escoge, hay que ser selectivo, ¿no? Con el tema de los amigos. ¿Cómo sabe uno que uno es amigo del Señor? Aquí lo diga Él. Aquí lo dice, porque acuérdense, en lo natural, cuando uno tiene un buen amigo cercano, generalmente uno conoce todo lo del amigo, ¿cierto? Uno sabe quién es el papá, en qué trabaja el papá o la familia, se cuentan cosas, se dedican tiempo, uno disfruta el tiempo con esa amistad, ¿no? El Señor está diciendo aquí lo mismo, algunas características, dice, porque yo todo lo que sé de mi Padre os he dado a conocer, que es lo que uno hace a los amigos, ¿no? Los escogí a ustedes, ¿para qué? Para que lleven fruto, porque generalmente, vea, un buen amigo siempre anhela que uno dé frutos, o sea, que uno florezca, que uno prospere, ¿no? Que uno avance, que uno no se estanque. ¿Cierto que sí, hermano, o no? Pero nada más recuerde eso, ¿no? ¿Para qué el Señor nos escogió? Lo leímos antes. Primero, para que estemos, ¿qué? Con Él, para que seamos sus siervos, para que le sirvamos, para que cuando usted diga, usted es mi Señor, sí, Señor. Claro que sí, porque he hecho lo que tú has pedido que yo haga, ¿no? Y en medio de ese servicio usted va a predicar guiado por su Señor. Usted va a profetizar guiado por su Señor. Usted va a sacar demonios, lo que sea, si es que se le da la oportunidad, guiado por el Señor, ¿no? Todas las cosas, y cuando llegue de su presencia, Señor, mira todo lo que dice, claro que sí, ven acá, ¿qué? Siervo fiel, porque en lo poco fuiste fiel, entonces en lo mucho te pondré, entra en el regazo. ¿Anhelamos eso? Claro que sí, ¿no? Nada más terminemos, hermano, leyendo el Salmo 1. Termino leyendo el Salmo 1. Dice la palabra, hermanos, en el Salmo 1, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, que son
algunas de las características que deberían, obviamente, diferenciar a una persona que es justa de un injusto, ¿no? Una persona que es justa, que camina con el Señor, por lo general es persona que no anda en consejo de malos. Los consejos son buenos, pero depende de quién los reciba uno. La Biblia dice que aquí hay una multitud de ¿qué? De consejeros, ¿cierto que sí? Pero no reciba consejos de malos. No. Si usted dice que camina con el Señor, no pida consejos donde sabe que el consejo que va a recibir no le va a servir. Hay gente que le pide consejos a gente que está peor que usted. Pídale consejo al Señor. O si no, utilice personas que Dios usa para dar consejería, ¿no? Entonces, bienaventurado no estuvo en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores. Recuerde que la senda del justo el Señor la conoce, ni se sentó en silla de encarnecedores, es decir, de gente que se burla de las cosas de Dios, sino que dice que en la ley de Jehová, en su palabra, está su delicia, se deleita ahí. ¿Cuándo? De día, de noche, medita en ella, ¿no? Y entonces por eso es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Recuerde que las corrientes de agua, en la Biblia, ¿la agua qué es? La palabra, ¿no? Entonces, plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prospera, ¿no? No así los malos, que podríamos meter a todos aquellos que llegan allá a decir, Señor, hice tantas cosas para ti, pero no estaba contigo. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ¿no? Esto, hermanos, de la senda del justo, acuérdese que el Señor no es injusto para ignorar lo que uno haga, ¿no? Por eso es que la recomendación siempre es, no se cansen de servir. Por eso en el libro de Hebreos dice que le sirvieron a los justos, sirviéndoles aún, y que les sirvan hasta el final, no se hagan perezosos, para que sean imitadores de aquellos que heredan las promesas, dice la palabra de Hebreo, ¿no? Porque otra cosa que tampoco nos sirve mucho es creer que lo que uno ha hecho le va a servir. Acuérdense que el Señor, Dios es un Dios que trabaja ¿con qué? Con el presente, pensando en un buen futuro, ¿cierto? Pero Dios no trabaja con el pasado. Ya lo que pasó, pasó, ¿no? O sea, ya lo que pasó, pasó. Por eso Pablo decía, yo dejo atrás lo que pasó porque yo me enfoco a lo que viene adelante, ¿no? De hecho, hay un versículo de la Biblia que dice que el día en que el justo pecare, ¿qué pasa? Toda su justicia anterior, es decir, lo bueno que hizo, porque cuando habla de justicia está hablando de la voluntad del Señor, todo lo bueno que hizo anterior, ¿qué pasa? No le será tomado en cuenta, para nada, ya. Que fuiste el más bueno del planeta, según tú, eso no te va a contar para nada, ¿no? No le será tomado en cuenta. El día que el justo peca, muere. Y lo mismo el pecador. El día que el pecador se arrepienta, ¿qué pasa? Todo su pecado, ¿qué pasa? No le será de estorbo, porque el día que se arrepienta, ¿qué pasa? Alcanza misericordia. Así es las cosas del Señor, ¿no? Entonces, ahora que estamos vivos, hermano, ya para cerrar esta predica, acuérdense que esta predica se llama, ¿usted no sabe quién soy yo? No se confíe. No se confíe que la gente sabe quién es usted y que Dios sabe quién es usted, no. Asegúrese primero de ¿qué? De que sea conocido por sus frutos. La Biblia habla de muchos, la Biblia está hablando de frutos, de que el árbol que no ve frutos será cortado, ¿por qué fue maldecida una higuera? Porque debería tener frutos y no tenía, y tenía hojas, estaba aparentando algo que no era, ¿no? Entonces no nos confíe en eso. Queremos ser amigos del Señor para que Él nos conozca, primero hay que ser ¿qué? Siervo, para que Él diga, bueno, ya no te va a llamar siervo, te va a llamar amigo. Y siendo amigo, realmente una amistad cercana, garanticemos que cuando lleguemos allá arriba, en la presencia del Señor, y estemos ante su presencia, no escuchemos esto tan fatídico, ¿no? Decir, no los conozco, sino que más bien diga, ¡eh! Ven acá. No sé si ustedes vieron una película de Pablo. Alguna vez les dije que la vieran, se llama Pedro y Pablo, que película dura como 3 horas, todo el ministerio de Pablo. Y al final de la película, cuando ya está Pablo se va a ir, y él pasa, digamos que pasa el umbral de la muerte, ¿no? Digámoslo así, entonces llega a un lugar así muy brillante y todo eso, y entonces ve que viene alguien bajando, obviamente no le pasa en el rostro, pero en la película pasa eso, ¿no? Viene bajando alguien en túnicas blancas y todo eso como a recibirlo, ¿no? O sea, sería genial eso, hacia allá tenemos que apuntar, ¿no? Pero para eso tenemos que ser conocidos, y para ser conocidos, recuerde, tiene que hacerse visible lo que usted y yo creemos en el Señor.
Se tiene que hacer visible por medio de los frutos. Y una de las maneras de ser visible es por medio de ¿qué? Del servicio. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por, lo que hemos podido compartir en esta hora. Siempre la palabra nos tiene que llevar a meditar, a examinarnos, a analizarnos, si realmente qué tipo de cristianismo estamos llevando, Señor. ¿Cristianismo de frutos? ¿Un cristianismo de qué? ¿Estamos siendo personas emocionales? ¿Estamos siendo cristianos que siempre andan buscando algo, señales, prodigios? ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, sí sabemos lo que el Señor anda buscando de nosotros. ¿Nos ha llamado para qué? Para que estemos con Él. Y después podamos servir en su obra, pero primero hay que pasar un tiempo con Él. Tenemos que llevar un tiempo de Marías, estar ahí, postrarnos a sus pies, dedicarle tiempo al Señor, despojarnos de cosas que puedan ser valiosas a los ojos de los demás, pero que si es para el Señor realmente esas cosas materiales no valen nada, ¿no? Estar dispuestos a poner todo delante del Señor. Así es que gracias, Señor, por permitirnos reflexionar a esta hora sobre eso, Señor, y que podamos hacer los correctivos que haya que hacer, de tal manera que cuando nos presentemos delante de ti, tú seamos reconocidos por ti, Señor. Ahora que estamos vivos es el tiempo de recomponer la senda. Dice que si usted está en su angustia, clame en su angustia al Señor y Él enderezará tu vereda, Señor. Así es que si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente usted, pues dándole el beneficio de la duda, se considera cristiano, entre comillas, porque crees que el Señor es tu Señor, pero vives como si Él no lo fuera. Probablemente prediques, pero realmente cero comunión con el Señor. Probablemente hagas algunas señales, pero el Señor no está ahí, porque no tienes comunión con Él. Recuerde que la comunión es clave, es importante. Y si usted no le ha entregado su vida al Señor, pues ni se diga, ¿no? Usted no tiene una relación con el Señor, o sea que cuando el Señor venga aquí a separar los unos de los otros, usted ya sabe en qué lugar está, porque usted ya sabe en qué reino está viviendo, ¿no? Cualquiera de los dos casos, este es un tiempo de salvación, es un tiempo en el cual usted tiene la oportunidad de entregarle su vida al Señor de una manera genuina, con un arrepentimiento genuino, y que ese arrepentimiento genuino genere en usted un nuevo nacimiento genuino, y que ese nuevo nacimiento genuino genere en usted un proceso real, sólido, verdadero, de crecimiento, de quitar lo que no sirve, de cambiar su manera de pensar, de revestirse de una nueva imagen. Esa es la decisión que tiene que tomar en esta hora. Si es el caso suyo, hombre o mujer, que estás ahí donde está, dígale al Señor: Señor Jesús, en este día, Señor, escuché tu palabra, Señor, y realmente me estremece pensar por lo menos que yo llegue ante ti, ante tu presencia, y que tú me deseches, Señor. Es algo triste, algo lamentable, algo que no anhelo, Señor, pero ahora que estoy vivo, que estoy viva, que tengo la oportunidad de corregir, de enderezar mi camino, Señor, de conocerte, caminar contigo, de servirte y por medio de ese servicio ser candidato a ser amigo tuyo, Señor, y que cuando llegue a tu presencia me reconozca, Señor, y me diga: siervo fiel. Ese es el anhelo, Señor, pero yo sé que todo empieza arrepintiéndome de una manera genuina, Señor, entregándote mi vida a ti, Señor. Por eso hoy, en este día, yo clamo a ti arrepentido, Señor, arrepentida como nunca antes, clamando por tu preciosa sangre, Señor, para que me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte, Señor, a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Caminar contigo, Señor, que es lo que anhelo en este momento. Aprender de ti, Señor, seguir tus sendas, seguir tus pisadas, Señor. Que haya en mí ese mismo sentir que hubo en ti, Señor. Tener tu mente, tus pensamientos, tu manera de actuar, todo eso lo anhelo, Señor, pero yo sé que empieza ahora con esta decisión que estoy tomando de nacer de nuevo, entregarte mi vida a ti, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, porque hoy entendí también algo, que una sola cosa es necesaria, Señor, y es entrar en comunión contigo, Señor. Lo demás vendrá, pero eso es lo más importante, y hoy lo arranco, hoy lo inicio, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor.
Bien, si usted hizo la oración, recuerde, ¿no? No se quede ahí. Porque si usted hizo la oración y se queda ahí estancado y no avanza nada, pues usted va a llegar allá ante la presencia del Señor. Señor, pero si yo te entregué mi vida. Y dice, pues sí, pero no te conozco. Usted no hizo nada, ¿no? Entonces, ese es el punto de arranque. Eso es como la carrera cuando suena el disparo, ¿no? Acuérdense que lo hemos dicho varias veces. Cuando el disparo suena, ¿qué tienen que hacer los atletas? Empezar a correr, caminar, avanzar, algo. Si usted quiere llegar a la meta, tiene que empezar a moverse. Pues si usted se queda ahí quieto, nunca va a llegar a la meta. Entonces, tiene que empezar a avanzar. Primero, gateando. Después caminarás. Después podrás correr, ¿no? Pero eso no es de velocidad, no es que si llego más rápido, no. Eso es de aguantar, de perseverar, de mantenerse, ¿no? Y si en eso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros, cualquiera de los dos le podemos apoyar. Búsquenos en redes sociales, nuestro canal de YouTube, Iglesia Efesios 4:23, en Facebook, Tibor Mesaros, en Facebook, Eber Molina, como quiera. Y bueno, si usted está en Costa Rica, hoy domingo, como todos los domingos, 105.9 la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, de 8 a 9. Y si está fuera del país o lo quiere ver o oír por internet, www.urbano106.com. Ahí se meten, dice radio en vivo, chat, y ahí puede interactuar con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.